Entendemos como la etapa de desarrollo de la fase intermedia, el plazo que transcurre desde el vencimiento de aquel de 5 días a que se remite el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, aquel plazo que se le concede a la víctima para que, a partir de su notificación, tiene 5 días para adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación particular. Vencido dicho plazo, hasta la celebración de la audiencia preliminar, consideramos que transcurre la parte del desarrollo de la fase intermedia, que comprende entonces los 3 momentos que están representados en la presente diapositiva. Entendemos como la etapa de desarrollo de la fase intermedia, el plazo que transcurre desde el vencimiento de aquel de 5 días a que se remite el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, aquel plazo que se le concede a la víctima para que, a partir de su notificación, tiene 5 días para adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación particular propia. Vencido dicho plazo, hasta la celebración de la audiencia preliminar, consideramos que transcurre la parte del desarrollo de la fase intermedia, que comprende entonces los 3 momentos que están representados en la presente diapositiva. Fijada como ha sido la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, se presenta un plazo que tiene la particularidad que, en vez de contarse hacia adelante como es lo usual en términos procesales, se cuenta hacia atrás. Es decir, que a partir de la fecha de la celebración o de la fecha fijada para la celebración de la audiencia preliminar, es necesario contar hasta 5 días antes, pues en ese plazo concurre que hay un conjunto de facultades y cargas de las partes que deben ser ejercidas o ejecutadas en ese plazo, si a bien tuvieren ejercer tales facultades y cargas. Ello opera para el fiscal del Ministerio Público, la víctima si se ha querellado o ha presentado acusación particular propia y el imputado. Los actos que han de llevar a cabo o las manifestaciones de voluntad que han de llevar a cabo se hacen por vía escrita, de tal manera que en esta subetapa predomina la escrituralidad. ¿Qué pueden hacer las partes en este plazo? En primer lugar, oponer las excepciones, la mayoría de las cuales ya fueron examinadas cuando nos referimos a la fase preparatoria. En segundo lugar, pedir la imposición o revocación de una medida cautelar, lo cual es común tanto al fiscal del Ministerio Público como al propio imputado y por supuesto a la víctima en el sentido de la imposición de la medida. Otra posibilidad es la solicitud del procedimiento por admisión de los hechos. En cuarto lugar, proponer acuerdos reparatorios. En quinto lugar, solicitar la suspensión condicional del proceso.
Igualmente, proponer las pruebas que pueden ser objeto de estipulaciones y promover las pruebas, así como ofrecer nuevas pruebas. Téngase en cuenta que todas y cada una de estas facultades, a excepción de la oposición de excepciones, pueden ser igualmente realizadas de manera oral en la audiencia preliminar. De tal manera que por lo que a estas facultades se refiere, parece desprenderse de la parte final del artículo 311 que el plazo fijado en el mismo de hasta 5 días antes del vencimiento no es preclusivo, salvo para las excepciones, que obviamente no las podrá proponer el fiscal del Ministerio Público. Nos vamos a detener por lo que se refiere a las excepciones y al aspecto probatorio, dado que los otros supuestos han sido ya tratados por separado o serán tratados posteriormente. En anterior ocasión nos referimos ya a las excepciones que pueden ser opuestas incluso en la fase preparatoria. Sin embargo, existe por lo menos una que no puede ser planteada durante la fase preparatoria porque se requiere que exista una acusación fiscal que, como sabemos, es la que va a poner punto final a la fase preparatoria, de tal manera que oponerle las correspondientes excepciones a la acusación fiscal e incluso a la acusación particular propia solo podrá ventilarse durante la fase intermedia. Lo que no quiere decir que un análisis más detallado de las otras excepciones conduzcan a una exclusión de su presentación durante la fase intermedia, lo que en principio parece que no sea posible. Sin embargo, vamos a detenernos única y exclusivamente en la excepción que está contenida en el numeral cuarto, letra I del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal y que corresponde a la falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal, la particular propia o la acusación privada. Estos requisitos son los que están previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. La lectura e interpretación del artículo 28 en el aspecto al que nos estamos refiriendo suscita un conjunto de preguntas e inquietudes que deben ser profundizadas y analizadas para tratar de obtener al menos una solución plausible. En efecto, la excepción procede por la falta de requisitos esenciales para intentar la acusación, sea el Ministerio Público, la víctima o el caso de la acusación privada, siempre y cuando no puedan ser corregidos. Es decir, que de la interpretación de dicho dispositivo debe extraerse que los requisitos esenciales no pueden ser corregidos.
lo que parece corresponder, en efecto, al sentido ordinario de la expresión esencial. La otra posibilidad es que no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 313 y 403 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 313 establece, ya esto con ocasión de la celebración de la audiencia preliminar, que si hubiese un defecto de forma en la acusación, los mismos podrán ser subsanados de inmediato en la misma audiencia, aun cuando se puede solicitar que se suspenda si fuese necesario para continuarla en el menor lapso posible. En conclusión, debe entenderse que estos defectos de forma, que por definición no son esenciales, pueden ser subsanados en la misma audiencia o posteriormente si fuese necesario. Igual sentido puede extraerse de lo establecido en el artículo 403 relativo a los delitos a instancia de parte. En tal dispositivo se expresa que si hubiese un defecto de forma en la acusación, el acusador, si le fuera posible, lo va a subsanar de inmediato. Ahora bien, si el defecto fuere esencial o el defecto no hubiera sido corregido, cabe la oposición de la excepción. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿en qué momento puede oponerse la excepción cuando se trata del segundo supuesto, que no hayan sido corregidos en la oportunidad que prevén los artículos 313 y 403 del Código Orgánico Procesal Penal? Más aún si dicha excepción debe ser opuesta por lo menos con 5 días antes de la celebración de la audiencia preliminar. A esto se suma la pregunta acerca de cuál es el efecto o la consecuencia, más allá de la excepción, de la no subsanación del error no esencial, en el plazo establecido o en el plazo concedido. A todo lo anterior se suma la pregunta acerca de cuáles son los requisitos que se deben considerar esenciales, es decir, que no son subsanables, en cuanto a aquellos que debe alcanzar o que debe cumplir o llenar el escrito acusatorio según lo establecido en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, ¿qué debe ser entendido entonces como requisito esencial? Pareciera que la interpretación más coherente debe asociarse a que son aquellos que están asociados precisamente al contenido mismo de la pretensión de castigo o de enjuiciamiento, porque en ellos radica precisamente la razón de ser de la acusación, en tanto que hay otros elementos tales como los datos de identificación y eventualmente la expresión de preceptos jurídicos aplicables que pudieran ser subsanados en el mismo momento o en un plazo inmediatamente sucesivo. Otra posibilidad es que la esencialidad o no de los datos no debe ser considerado desde un punto de vista abstracto o general, sino en atención al caso concreto. Como fuere, las preguntas que surgen o que emergen y los problemas que pueden derivarse de estos dispositivos son una invitación a un proceso reflexivo
de investigación y de análisis más profundo que el que se puede acometer en esta presentación. Como la fase intermedia es, por así decirlo, la antesala de la actividad probatoria, las mismas, es decir, las pruebas, deben exponerse en la audiencia preliminar y, por supuesto, deben constar por escrito en la contestación que se haga de la acusación fiscal. Un elemento es la proposición de las pruebas que van a ser objeto de estipulación, es decir, de aquellas sobre aquellos elementos de hecho que no van a ser debatidos en el juicio oral y público. Lo que, por supuesto, va a depender de un acuerdo entre las partes. En segundo lugar, es la promoción de las pruebas, es decir, de aquellas que en efecto se van a desarrollar durante la etapa del debate oral y público. Puede ocurrir, y es aquí el tercer elemento, que aparezcan nuevas pruebas que hayan sido conocidas con posterioridad a la consignación de la acusación fiscal. De tal manera que la estipulación, la promoción y pruebas nuevas constituyen el trípode, por así decirlo, de naturaleza probatoria que se escenifica durante esta parte de desarrollo de la fase intermedia. Como se sabe, el acto central o fundamental de la fase intermedia no es otro que la audiencia preliminar. Una vez que la misma ha sido fijada y notificada tal como se señaló en las anteriores diapositivas, debe llevarse a cabo en la oportunidad prescrita. Sin embargo, pudiera ocurrir que en dicha oportunidad se presente la incomparecencia de los siguientes sujetos: la víctima. Su inasistencia no afecta la realización del acto. La defensa privada. En tal caso se difiere la audiencia por una sola vez, a menos que el imputado solicite que se le designe un defensor público, caso en el cual así se hará de inmediato y se realizará la audiencia en esa misma oportunidad. En el caso de que el defensor privado no compareciera a la segunda convocatoria, de acuerdo a la letra del Código Orgánico Procesal Penal, se entiende por abandonada la defensa y se procede a designar un defensor público de inmediato y se realizará la audiencia en esa misma oportunidad. En el caso de la incomparecencia injustificada del imputado, hay dos supuestos. Uno, que se encuentre juzgado en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, y el otro supuesto, que se encuentre privado de libertad. En el caso de que esté siendo juzgado en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, el juez de control, sea de oficio o a solicitud del Ministerio Público, librará una orden de aprehensión a los fines de que se asegure su comparecencia al acto, sin que ello entorpezca que, una vez realizada, se acuerde una nueva medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad. En el caso de que el imputado se encuentre privado de libertad,
en un centro de reclusión o en aquel que haya acordado el juez y se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en los autos. Según la letra del COP, se entiende que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído ni a acogerse a ninguna fórmula alternativa a la prosecución del proceso o al procedimiento abreviado por admisión de los hechos. En tal caso, se procede a realizar el acto fijado con su defensor o defensora si asiste, o en su defecto con un defensor público que se le designe a tal efecto. Si existen varios imputados, entonces se celebrará la audiencia con aquellos que comparezcan, y con la defensa privada que no haya comparecido, o la defensa pública según el caso. En el supuesto de que los inasistentes sean el fiscal del Ministerio Público o el defensor público penal, el COP lo que prevé es que el juez de control notificará al coordinador de la defensa pública del respectivo circuito judicial penal o al fiscal superior que corresponda a los fines de que se garantice su presencia en la nueva fecha. Se prevé que de no realizarse la audiencia en el plazo establecido, las partes pueden intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no se realizó la audiencia. Algunas reflexiones suscita la letra del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal. En primer lugar, cabe preguntarse si es legítima o válida la renuncia tácita que proclama la disposición legal de hacerse oír en la audiencia por parte del imputado. Igualmente, vale reflexionar acerca de la violación a la garantía constitucional de la defensa eficaz en un sentido material cuando se trata de realizar la audiencia en la misma oportunidad, independientemente de la mayor o menor complejidad del caso, cuando se proceda a designar un defensor público. También es de pensarse si la realización de la audiencia preliminar sin la presencia de la víctima, independientemente de los motivos de la misma, afecta su derecho a la igualdad procesal. En pocas palabras, vemos que existen disposiciones que son violatorias del debido proceso y del derecho de defensa, además de un tratamiento del todo desigual cuando el incompareciente es el fiscal del Ministerio Público o el defensor público. De concurrir todas las partes, la audiencia se celebrará en consecuencia junto con la víctima, el fiscal del Ministerio Público, el imputado o los imputados y su defensor o defensores. Este acto reúne una serie de características respecto a los cuales nos vamos a referir de inmediato. Por su propia naturaleza, el acto es de naturaleza oral. Sin embargo, téngase en cuenta que no es propiamente una audiencia contenciosa al modo de ser del debate oral y público, por cuanto en ella las partes se van a limitar a una exposición breve de los fundamentos de sus peticiones. En pocas palabras, las partes simplemente van a explanar las bases de sus respectivas alegaciones, sin que haya lugar a ella a réplica o contrarréplica.
Esto, sin embargo, no siempre se respeta en la práctica, habida cuenta de que pueden presentarse situaciones que, de limitarse en exceso el derecho a exponer de las partes, puede violentarse el derecho de defensa, de tal manera que el juez debe actuar no solamente apegado a los principios propios del debido proceso, dentro de las características propias de la audiencia preliminar, sino que a su vez debe estar guiado por su prudencia y buen juicio. En el caso de que se hayan opuesto excepciones, aún ante el silencio del artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, el juez debe dar la oportunidad de que las mismas se contesten y dar también la oportunidad a la réplica, siempre y cuando se insiste, ello no indique o no implique un desarrollo oral al modo y el estilo del debate oral y público. En esta misma audiencia, el imputado puede solicitar que se le reciba su declaración. No se prevé que pueda estar sujeto a interrogatorio por las partes. Se establece también que el juez debe informar sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Ello, obviamente, después de haber escuchado a las partes y particularmente la acusación del fiscal del Ministerio Público. Por último, es importante tener en consideración el último aparte del artículo 312 antes mencionado, que literalmente dice: en ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público. Dado que en la audiencia preliminar se pueden plantear excepciones, y algunas de ellas, como antes hemos visto, tocan el fondo del asunto, no debe ser entendido que las cuestiones que son propias del juicio oral y público corresponden exactamente con la materia de fondo, porque la materia de fondo, insistimos, puede ser tocada en la audiencia preliminar. Pongamos, por ejemplo, un caso en el cual haya que acordar el sobreseimiento de la causa por la atipicidad del hecho que ha sido explanado por el Ministerio Público en su acusación. Las dificultades de interpretación que plantea esta disposición debe ser entendido a nuestro modo de ver en que esas cuestiones que se pueden plantear y decidir en la audiencia preliminar, aun cuando toquen el fondo, están vedadas si requieren un debate de naturaleza probatoria, caso en el cual el juez de control se vería impedido de poder decidir sobre dichas cuestiones. En pocas palabras, estamos frente a una audiencia en el cual está legitimada la presencia de todas las partes. El medio que se utiliza es obviamente el oral. El modo se caracteriza por una oralidad breve y sin contención. La finalidad que persigue la audiencia preliminar no es otra cosa que la depuración de la acusación fiscal, aspecto sobre el cual volveremos de inmediato. Y su oportunidad o tiempo es aquel que ha sido fijada por el auto respectivo. La audiencia preliminar persigue
la realización de un control sobre la acusación fiscal tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista material. El formal implica que el juez constate si se han dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que debe satisfacer la acusación del Ministerio Público y a lo cual nos remitimos. Esto, por supuesto, genera la duda acerca de cuáles son los defectos subsanables o los requisitos subsanables y el efecto o consecuencia que ha de traer en cuanto al cumplimiento o no de la subsanación y la fijación del plazo del juez para que se haga la respectiva subsanación. El control de carácter material, tal como lo ha señalado en jurisprudencia el Tribunal Supremo de Justicia, y en este momento nos queremos referir a una emanada de la Sala de Casación Penal en noviembre del año 2012, sentencia número 407, en la cual se señaló que en efecto el juez ejerce en esta ocasión una función que versa sobre el juicio de probabilidad de la realización del debate oral y público, es decir, del juicio, con base en los elementos o fundamentos aportados por el Ministerio Público en su acusación. En efecto, se señala en dicho fallo que ante todo debe valorar como juez o jueza de derecho, se refiere al juez de control, en el marco de la audiencia preliminar, si los hechos de la acusación están sostenidos sobre los elementos de convicción vinculados a esta, si esos hechos se encuadran en una norma penal y si esta adecuación permite prever una causa probable. Fin de la cita. Más adelante, en el párrafo siguiente, continúa el mencionado fallo. Por ello, el juez o jueza de control debe apreciar a través de un razonamiento lógico-jurídico si la acusación está fundada sobre base cierta y los elementos de convicción apuntan una causa probable, formulada a través de la acción penal, tomando en consideración los elementos de convicción y de forma preponderante en los soportes probatorios, pertinentes, útiles y necesarios, propuestos y ofertados para ser evacuados en el debate, los cuales deben ser observados en conjunto, mas no de forma aislada. Fin de la cita. Como puede desprenderse de esta y otras decisiones similares, el juez de control debe llevar a cabo una valoración, una ponderación de carácter global y estructurado, en virtud de la cual combine, si cabe el término, tanto la solicitud de enjuiciamiento como los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, vale decir, las pruebas ofrecidas, a fin de determinar si entre ellos existe una debida congruencia que permita formular un juicio de probabilidad, en cuanto que, en efecto, de acuerdo a esos elementos tal como aparecen explanados en la acusación, permiten inferir la probabilidad de la realización de un debate oral y público. Es muy importante tener en consideración que el juez no puede apelar a su conocimiento privado, sino que su operación lógica valorativa se llevará a cabo sobre los elementos aportados por el mismo Ministerio Público en su escrito de acusación. De tal manera que estos son los elementos
que son decisivos para que se lleve a cabo cabalmente la función o finalidad de la audiencia preliminar. Sobre cuáles son los elementos que pueden ser materia de la decisión del juez de control será tratado con ocasión del acto de conclusión. Como señalamos al comienzo, hay 3 etapas: inicio, desarrollo y conclusión. Y como también se indicó al inicio de este conjunto de diapositivas, ha de tomarse en cuenta en el desarrollo 3 momentos. Sin embargo, hemos colocado entre interrogantes el momento de la decisión, dado que se encuentra estrechamente asociado al propio desarrollo de la audiencia preliminar. Sin embargo, por razones didácticas, lo vamos a considerar como un momento ulterior que le da fin a la audiencia preliminar y por lo tanto a la fase intermedia. Dispone el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal que el juez debe informar a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Sin embargo, esta norma, que está incluida no por lo que se refiere a la regulación de la finalización de la audiencia preliminar, sino a su desarrollo, debe ameritar algunas consideraciones que dejaremos para el momento en el cual nos vamos a referir a la decisión que se ha de dictar por el juez de control con la finalización de la audiencia preliminar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar.
Anoche, cuando dormía, soñé. Bendita ilusión. Que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.